¿Bendecidos? Gloria a Dios, pues están muy seriecitos, hermano, muy calladitos, así como no tienen sueño o ya comieron y les cayó de peso. Bueno, entonces, bueno, pero gloria a Dios, damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí en esta tarde una vez más de domingo. Tengo que acostumbrarme, como decía, porque se acostumbra a decir esta mañana, ¿verdad? Y ahora ya no es mañana, es tarde. Decía el hermano Ulises algo que lo tengo que desmentir, que a mí se me dan las cosas fáciles. No sabe por lo que pasamos, ¿verdad? Pero es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios. Y Él es fiel, hermano, Él es fiel porque Él promete que lo único que quiere es un corazón dispuesto y Él se encarga de lo demás, hermano. Entonces, cuando nosotros disponemos nuestro corazón y decimos, como dijo Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Entonces, Dios se encarga de lo demás. Dios va limpiando tu vida, Dios va enseñándote cosas y Dios va trabajando a través de tus temores y tus inseguridades que tienes, porque es algo real, ¿verdad? Entonces, a menos para mí, cada vez que estoy aquí o cada vez que voy a enseñar la palabra, es algo que, Señor, ayúdame, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Y entonces de esta palabra es que dependen la vida y la muerte, ¿verdad? Porque aquí en estas palabras hay vida eterna. Entonces son las palabras del Dios Todopoderoso, Santo, Eterno, Soberano. Entonces no se puede tomar así nada más a la ligera. Pero como le digo, Dios nos da el privilegio de aún siendo indignos, poder estar aquí representándolo a Él y siendo embajadores de su bendita palabra. Entonces, mientras Él esté respaldándonos, a Él entramos, aunque sea con temor y con miedo, ¿verdad? Porque sabemos que Él es el que lo hace todo. Y entonces, hoy en la mañana, cuando estábamos aquí en el servicio en inglés, oía un canto que decía, por las mañanas quiero a Cristo, ¿no? Y les decía el canto también, si quieren pueden tener ustedes el mundo, todo lo que hay en este mundo, pero yo quiero a Cristo. Y no sé si a usted le pasa, ¿verdad? Pero de repente en las mañanas cuando usted tiene ese tiempo para venir a la presencia de Dios, poder presentarse delante de Él, glorificarlo, meditar en su palabra, es una experiencia tan maravillosa cuando tú puedes hacer eso y encuentras ahí la satisfacción, encuentras ahí de alguna manera el contentamiento, encuentras paz, encuentras todo, te sientes realizado cuando tú puedes sentarte a la mesa del Señor y poder, ¿verdad?, beber, como dice que el que tenga sed, venga a mí y beba, ¿verdad? Entonces es algo precioso y lo comparas a cuando de repente vas y tú puedes ir a estar en el mejor lugar que haya de vacaciones o puedes ir a un trabajo donde en ese momento vas a hacer mucho dinero, pues cualquier otra cosa que al mundo le parecería lo máximo aquí, cuando lo comparas a ese momento de estar en la presencia de Dios, de estar oyendo la voz de Dios, de estar siendo ministrado por el Espíritu Santo, no hay ninguna comparación. Por eso el salmista decía, como el ciervo que brama por las aguas, Señor. Así clama mi alma. Y también decía cuando andaba siendo perseguido, ¿cuándo me presentaré delante de ti? ¿Verdad? Y es algo hermoso cuando uno logra entender la grandeza de lo que nosotros hemos recibido como hijos de Dios. Entonces el estar aquí en esta mañana oyendo la palabra de Dios, como le digo, tengo que cambiar mañana y tarde, ¿verdad? En esta tarde oyendo la palabra de Dios, es una bendición, hermano. Entonces alabe a Dios, exáltelo,
Dele la gloria, dele la honra. Dígale gracias por lo que has hecho en mi vida, porque has abierto mis ojos, porque me has pasado dice que nos ha trasladado de las tinieblas a la luz. ¿Verdad? Entonces, hay tanto por qué agradecerle a Dios y estamos contentos de estar aquí en esta hora. Vamos a seguir entonces con el estudio en el libro de Tesalonicenses. La semana pasada vimos el versículo 4, pero ahora vamos a estar meditando del versículo 5 al versículo 10, terminando el capítulo 1. Hemos estado viendo, ¿verdad? Aquí en esta carta a los tesalonicenses, lo que es la evidencia de una iglesia que está verdaderamente en Cristo, que ha reaccionado y respondido como debe de ser al Evangelio de Jesucristo. Y dice, en el nombre de Jesús, voy a leer del versículo 5 al 10, dice, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Padre, te agradecemos en esta tarde la bendición de poder estar aquí reunidos. Nos has cuidado durante la semana, Señor, has estado con cada uno de nosotros. Mi Dios, y ahora nos das la bendición de poder reunirnos, congregarnos como tu pueblo, como tu iglesia, para seguir meditando en tu palabra, Señor. Pedimos que en esta tarde tu Espíritu Santo, mi Dios, bendiga a cada uno de nuestros corazones. Conoces la necesidad de cada uno, conoces lo que traemos en la mente, en el corazón, y sabes, Señor, tú el propósito y tu voluntad que tienes con cada uno de nosotros. Pedimos que tu palabra nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, nos muestre tu voluntad, para que nosotros, mi Dios, podamos cada uno, Señor, hacer tu voluntad. Porque, Señor, ahora como hijos tuyos, ese debe de ser nuestro deseo, hacer tu voluntad. Porque hemos entendido, Señor, que tu voluntad es perfecta y que es buena y que es lo que mejor nos conviene. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Bueno, entonces veíamos la semana pasada, ¿verdad? Que la obra de la salvación que estamos viendo aquí en los creyentes de Tesalónica, los cambios que habían sucedido en su vida, la salvación que había llegado a ellos, procedía de Dios, ¿verdad? Veíamos que la obra de la salvación es algo que la soberana voluntad de Dios ha decidido otorgar al hombre como un favor inmerecido, como algo que nosotros
¿verdad? No merecemos, o sea, nosotros merecíamos, todo el ser humano, la muerte por nuestro pecado, pero Dios en su misericordia no nos dio eso, sino nos dio su gracia, y por gracia, ¿verdad? Dios nos permite obtener esa salvación a través de la fe en Jesucristo. Veamos que la salvación no tiene que ver nada ni se origina con el deseo del hombre o lo bueno que sea el hombre o las cosas que ha hecho el hombre, sino es solamente un regalo de Dios, es algo que Dios decide, ¿verdad?, a darnos por medio de Jesús, y de Él se origina y de Él procede la salvación que ahora nosotros conocemos. Entonces, veamos eso, pero ahora vamos a ver el versículo 5 en adelante. Entonces el versículo 5 dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces le titulé a esta enseñanza: el poder del evangelio en el Espíritu. Y dice la primera parte del versículo 5, dice: pues nuestro evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio son las nuevas noticias, las buenas nuevas de salvación. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas, esas buenas noticias? Que hablan de Jesucristo, que Él vino, que Él murió en la cruz del Calvario, que Él tomó nuestro lugar, que la ira de Dios fue sobre Él, ¿verdad? Y que por medio de ese sacrificio, todo aquel que ponga su fe en Él, ¿verdad?, puede sus pecados ser perdonados y obtener la vida eterna, porque aún después que Jesús murió, dice la Biblia que también resucitó al tercer día para vencer la muerte y asimismo poder otorgar a todo aquel que ponga su fe en Él esa misma esperanza, ¿verdad? La resurrección de los muertos, el vivir con Él por la eternidad. Entonces, ¿qué es el evangelio? Son las buenas noticias acerca de Jesucristo y la salvación que viene, ¿verdad?, de Dios por medio de Él. Entonces, Dios determinó usar el evangelio para salvar al hombre y formar su iglesia. Entonces, ese fue un plan de Dios. Dios decidió en su soberana voluntad usar el evangelio, usar las buenas noticias, ¿verdad?, de salvación, el mensaje de Jesús en la cruz, para salvar al ser humano, y de todas esas personas que iban a encontrar la salvación en Cristo, también formar su iglesia. Y es lo que somos ahora nosotros que estamos aquí. Ciertamente la iglesia no es este edificio, sino somos cada uno de nosotros individualmente y también como grupo somos la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. ¿Y cómo comenzó esto, verdad? Si vamos a Mateo, si me acompañan, bueno, ahí está, va a salir en la pantalla, Mateo capítulo 16, versículo 15 al 18, dice: y les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿qué vemos en estos versículos? Vemos que Jesús hace una pregunta. Él dijo: bueno, la gente tiene una opinión de mí, pero ustedes, que son mis seguidores, que son mis discípulos, ¿qué piensan? ¿Quién creen que yo soy? Entonces Pedro, como siempre, era de los que rápido se aventaba a contestar. Dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, aquí está el evangelio. Este es el evangelio, ¿verdad? Creer que Jesús es el Hijo de Dios, que creer que es el Hijo de Dios, el ungido, el que Dios escogió para mostrar
¿verdad? Su misericordia, su gracia y extender salvación al ser humano. Y dijo, ¿verdad? Jesús le dijo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Jesús estaba hablando de él mismo, de esa verdad, de lo que había confesado Pedro. Pedro confesó que él era el Cristo, había reconocido que él era el que Dios había enviado. Y sobre esa verdad que Pedro había confesado en ese momento, que el Padre le había revelado, dice, sobre esta verdad que tú acabas de decir, sobre esta verdad voy a construir mi iglesia, voy a edificar mi iglesia. Y por eso es que todo aquel que cree al Evangelio, ¿verdad? Todo aquel que recibe a Cristo, pues ahora viene a ser parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Evangelio es anunciar que Cristo Jesús es el Hijo del único Dios verdadero y es el único que puede salvar al hombre trayéndolo a una relación correcta con Dios. Eso es lo que el Evangelio tiene como propósito hacer en la vida del ser humano. Traer al hombre que estaba perdido, que estaba separado de Dios, que no tenía una relación con Dios, volverlo a traer a través de Jesucristo a tener una relación correcta con Dios. Y Pedro, ¿qué fue lo que dijo? Tú eres el Cristo, el ungido, el enviado de Dios. Y todo aquel que reconoce eso, ¿verdad? Todo aquel que reconoce eso viene a ser, ¿verdad? Ahora parte de esa iglesia que Jesucristo está edificando. Entonces, vemos que en Cristo, que es la única verdad, es la única manera, ¿verdad?, de que nosotros podemos ser parte de esa iglesia y que fue, ¿verdad?, esa iglesia comenzada de alguna manera por la predicación del Evangelio de Dios, que son las buenas noticias. Entonces la segunda parte del verso 5 dice, no llegó a vosotros en palabras solamente. Entonces vemos que ya vimos qué es el Evangelio, son las buenas nuevas de salvación. Pero ese evangelio no se trata de simples palabras solamente. No es un producto que tú puedes, como cualquier vendedor, anunciar y tratar de venderlo y convencer a la gente. Eso no es el evangelio. Yo me recuerdo cuando estuve el tiempo de la recesión, que no había trabajo, hubo algo que me ofrecieron entrar, se llamaba Prepaid Legal, y se trataba de vender un tipo de asesoría legal, ¿verdad? Que hacía muchas promesas. Entonces íbamos a estas convenciones donde te motivaban y te enseñaban cómo tú motivar a la gente para que comprara esta membresía, ¿verdad? Entonces se trataba con pura emoción y todas estas cosas, de alguna manera motivar a la gente para que compraran ese producto, como quien dice que tú estabas vendiendo. Y entonces eso es lo que hace un vendedor, ¿verdad? Usar estrategias para tratar de convencer a las demás personas y vender su producto y obtener una ganancia. Pero el evangelio no se trata de un producto. El evangelio no se basa en palabras solamente. El evangelio es más que eso. No es el evangelio no se trata de la astucia del hombre, no se trata de la sabiduría del hombre. No se trata de la elocuencia o cuánto sepas hablar o cuánto sepas predicar. No se trata de eso, porque al final de cuentas, si no va respaldado por Dios, por su poder, por el Espíritu Santo, son solamente palabras. El evangelio de Cristo Jesús es más que palabras. Entonces dice, no llegó a vosotros en palabras solamente. Cuando el evangelio, la gente quiere por ella misma, ¿verdad?, hacerlo en sus fuerzas o en su sabiduría y pensar que eso va a traer un resultado, no va a traer ningún resultado, porque el único que puede cambiar y transformar el corazón del hombre es el poder de Dios. La obra que sucede en el corazón del hombre es una obra sobrenatural, que no son las palabras, como le digo, no es la elocuencia, no es la sabiduría, no es nada de eso que lo puede lograr, sino el poder de Dios solamente. Entonces,
es el poder de Dios quien transforma el corazón y la mente de una persona. Primera de Corintios 2, 4 y 5 dice así: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino el poder de Dios. ¿Sí? Pablo aquí les dice a los corintios que cuando él llegó a compartir el evangelio con él, no solamente llegó con palabras de hombre, ¿verdad? O tratando nada más de influenciarlos para de alguna manera llevarlos a que creyeran por su sabiduría o su elocuencia de él. No, dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y tenía Pablo, ¿verdad? Aquí en el versículo 5 nos dice la razón, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres. Y desafortunadamente muchas veces cuando sucede así, que alguien es convencido simplemente por un bonito mensaje, por una bonita enseñanza, pero no fue el Espíritu Santo obrando en su corazón, al ratito, ¿verdad? Esa persona se aleja o no sabe realmente, ¿verdad?, en qué es lo que ha creído, porque su fe está basada en algo solamente que en ese momento le convenció por palabras de hombre, pero no fue realmente el Espíritu Santo trabajando en su corazón. Entonces dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El poder de Dios, que es el que puede ser que sostenga nuestras vidas en medio de cualquier cosa que nosotros como creyentes, aún estando en la fe en Cristo, podemos pasar. Cuando nuestra fe está fundada, ¿verdad? No solamente, ¿verdad?, en lo bonito que alguien enseña, sino está fundada en lo que hemos creído, que Cristo es el Hijo de Dios, que en Él tenemos la salvación y que no hay otro camino más que Él. Cuando tenemos esa fe, entonces, ¿verdad?, nuestra fe va a estar como una ancla, ¿verdad?, puesta en el poder de Dios y no en el hombre, porque el hombre de repente falla. El predicador, el maestro, por muy bonito que hable, muy bien que enseñe, puede cometer un error, y si mi corazón está puesta nada más en lo bonito que él habla, entonces cuando pase eso, mi fe va a desmayar, va a caer. Y entonces por eso dice Pablo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No se trata de palabras, es más que palabras. Primera de Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Como le digo, tomo como ejemplo los vendedores, porque los salesmen que les dicen aquí van y te presentan las cosas muy bonito y te lo venden, te emocionan, te hacen creer cosas que aún son irreales, y por sus palabras llegan a convencer a la persona. Pero esto no se trata de que yo convenza a nadie, no que tú convenzas a nadie. Se trata que el Espíritu Santo sea el que traiga la convicción al corazón, porque es el único que verdaderamente puede lograr una transformación en el corazón del hombre. Es el único que solamente puede verdaderamente hacer que una persona pase de muerte a vida, de tinieblas a luz. Solamente el poder de Dios y no las palabras de hombre. Entonces, la tercera parte del versículo 5 dice, sino también en poder. Vemos en Romanos 1:16 también palabras de Pablo, que dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Si vemos que dice, sino también en poder, Pablo está diciendo, yo les presenté el evangelio, pero el evangelio que yo les
traje no solamente son palabras de un ser humano o palabras, ¿verdad?, que han sido muy bien elaboradas para convencerte, sino llegaron ustedes con poder, y es por causa de ese poder es que ustedes han experimentado esa salvación, y porque han experimentado esa salvación verdaderamente, ustedes pueden ver ese cambio en su vida, ese cambio en su mente. Si alguien tenía la convicción del poder del evangelio era Pablo, porque lo dice su vida y lo dice su servicio a Dios. Si él no tuviera esa convicción, alguien que no tiene esa convicción no puede hacer lo que Pablo hizo. Pero él estaba seguro y por eso no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La vida de Pablo había sido transformada, lo hemos estado viendo últimamente ahí en Hechos. Ha sido transformada, alguien que, ¿verdad?, odiaba el evangelio, odiaba a Jesús, odiaba a los seguidores de Jesucristo, los perseguía. Y en su mente él pensaba que con eso agradaba a Dios. Pero cuando llegó Jesucristo a su vida, cuando llegó el evangelio a él, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, su mente, su corazón, todo su ser fue transformado de tal manera que él ya no volvió a ser igual. Y por eso puede decir con convicción y con autoridad: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Puede transformar cualquier vida, por más imposible que nosotros lo veamos. Dios lo puede hacer a través del evangelio, porque el evangelio no son palabras, es poder de Dios. Dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y la gente se vuelve loca, así como tú y yo nos volvíamos locos antes de conocer a Cristo, antes de poner nuestra fe en Él. Nos decían de esto y nos parecía una locura, nos parecía una tontería. ¿Cómo Dios va a hacer eso para salvar al hombre? Dios tan poderoso, tan grande, y va a hacer eso, tener que dar a su hijo en la cruz para que muriera, para que así salvara al humano. O sea, no lo podíamos entender, comprender en nuestra mente. Y dice aquí, porque la palabra de la cruz, o sea, el mensaje de que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados para que pudiéramos ser salvos, es una locura para la gente que no creen en el evangelio. Es locura a los que se pierden. Dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo ya lo hemos experimentado. Tú conoces tu vida antes. Yo conozco mi vida, sabemos lo que hemos pasado, sabemos lo que ha habido en nuestros corazones, en nuestras mentes, que si no fuera por Dios, ¿dónde estuviéramos? Pero ahora estamos seguros y tenemos la convicción de que el evangelio, así como Pablo decía, es poder de Dios. ¿Por qué? Porque Él transformó tantos que quisieron convencernos, pero cuando llegó el evangelio, cuando llegó con poder, cuando llegó por medio del Espíritu Santo, transformó nuestra mente, transformó nuestro corazón, cambió nuestro rumbo. Entonces, para nosotros que creemos, es poder de Dios. Dice, no llegó en palabras solamente, sino en poder. 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Sí? El mundo se cree sabio. Y en su sabiduría han hecho a Dios a un lado. Y le dicen, no te necesito, soy autosuficiente. Es lo que dicen, es lo que decíamos también nosotros en otro tiempo. Y es lo que dice la gente. Y se niegan a reconocer la revelación de Dios en la persona de Jesucristo para salvación. Se les hace una locura, se les hace absurdo. Y dicen, eso es para tontos. Eso es para gente que no tiene sabiduría, que no tiene conocimiento. Porque ellos se creen sabios. Y esta verdad de Dios se les hace algo ignorante.
Entonces el mundo se cree sabio y hace a un lado a Dios y se niega a reconocer la revelación de Dios a través de Jesucristo para su salvación. Y por su necedad Dios decidió salvar al mundo exactamente por medio del mensaje del Evangelio. De aquello que se les hace absurdo, loco, necio. Por medio de eso Dios decidió y le agradó, dice, salvar a todo aquel que creyera en ese mensaje del Evangelio. Dice, por su necedad Dios decidió salvar al hombre por medio del mensaje de Cristo crucificado y resucitado, aunque esto parezca locura a los que se creen sabios. Vemos entonces la siguiente parte en el versículo 5 dice, y en el Espíritu Santo. O sea, no llegó en palabras, el Evangelio llegó, pero no llegó en palabras de hombre, llegó en poder y llegó en el Espíritu Santo. Entonces, el papel del Espíritu Santo en la obra de la salvación en el hombre, ¿verdad? Podemos ver que cuando Jesucristo iba a dejar a sus discípulos y estaba a punto de ser crucificado, Él habló varias veces con sus discípulos y les dijo que les convenía que Él se fuera, porque si Él no se iba, no vendría el Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba a ocupar un lugar muy especial y fundamental en la obra de la salvación que había sido decidida por la soberana voluntad de Dios. Dios lo decidió en su soberana voluntad, pero el encargado de ejecutar y llevar a cabo esa voluntad en el corazón del hombre iba a ser la persona del Dios Espíritu Santo. Entonces es un papel fundamental el que tomaría el Espíritu Santo en la transformación del corazón del hombre. Juan 15:26. Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, está hablando del Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces vemos que el Evangelio llegó con poder y llegó en el Espíritu Santo, que es el encargado de dar testimonio de Jesucristo, ¿verdad? Al corazón del hombre. El Espíritu habla al corazón del hombre para convencerlo de su necesidad de Dios y de llevarlo a Cristo. No sé cuántos de ustedes se acuerden cómo creían antes, o ustedes reaccionaron a la primera que les hablaron de Cristo y dijeron, oh sí, yo quiero. No, yo no. A mí cuando me decían, decías, es una mentira, o a mi papá le quería decir, no, pues tú porque ya estás viejo y ya gozaste y quieres que yo que estoy joven no goce. Y no, déjame tranquilo. O sea, no es su primera reacción uno de brincar de gusto, y no, sino uno rechaza porque uno niega su necesidad. Pero esa es parte de la función del Espíritu Santo, venir y dar testimonio de Jesús y convencernos de nuestra necesidad de Dios. Dice en Juan 16, 7 y 8, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es solamente el Espíritu Santo que puede hacer esa obra. Entonces, si tú de repente te enojas cuando le estás hablando a alguien de Cristo porque no te quiere hacer caso, hermano, evítate ese coraje. Nosotros somos mandados a compartir la palabra solamente en amor, pero el que hace la obra en el corazón es el Espíritu Santo. Entonces, ni te frustres, ni te sientas mal, ni te enojes, solamente obedece, porque somos llamados a llevar el Evangelio a todos. Pero la obra es obra de Dios llevada a cabo por el Espíritu Santo en el corazón del hombre, que es el que trae y convence, así como un día te convenció a ti y me convenció a mí. Dice,
Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué quiere decir esto? Convencerá al mundo de pecado, o sea, nos va a decir la realidad del hombre. ¿Qué somos? ¿Qué dice la Biblia? Que somos pecadores, que estamos perdidos, separados de Dios, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos va a decir la verdad de Dios, que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es omnipotente, que Dios es eterno. Y por lo cuanto no puede tener comunión con un pecador como tú y como yo. Y la única manera de tener comunión contigo y conmigo es que yo acepte a su Hijo Jesús, la sangre que derramó en la cruz del Calvario, para que por medio de eso mis pecados sean perdonados, sea justificado delante de Dios y yo pueda tener una relación con Dios. Eso va a ser el Espíritu Santo para convencernos. Y otra cosa que nos va a convencer es que viene un día en el cual toda persona va a estar delante de Dios, quiera o no quiera, para dar cuenta de juicio. Va a ser entender, muchas veces como seres humanos queremos olvidarnos de que somos mortales y nos queremos sostener en nuestro éxito, en nuestras posesiones, en nuestra fama, en lo que tengamos. Y queremos hacer a un lado la idea de que va a llegar un día que vamos a enfrentar la muerte física. Pero es una realidad y el Espíritu Santo va a traer esa convicción al corazón y va a hacer ver que somos como la flor del campo, ¿verdad? Que ahorita está un día frondosa, bonita, huele bien, y al otro día puede estar seca, muerta, desaparecer. Entonces eso es lo que hace el Espíritu Santo en el corazón del ser humano. Y es el único que lo puede hacer. Por eso es que el Evangelio es más que palabras. El Evangelio es poder de Dios, dirigido por el Espíritu Santo, obrando en el corazón del hombre. Entonces, el Espíritu Santo es el que trae la convicción en el corazón del hombre, es el que hace la obra de regeneración para que el hombre sea capaz de responder al llamado de Dios a la salvación. Sí, el hombre, como decíamos la semana pasada, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos, un muerto no puede responder a nada. Pero el Espíritu Santo viene y hace esa obra de regeneración. Como quien dice, nos da esos toques eléctricos para que revivamos y podamos escuchar el Evangelio. Y entonces podamos responder a ese llamado que Dios nos hace a ser parte del reino de Dios. Es el Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos permite poder ser capaz de responder al llamado a la salvación que Dios ofrece. Dice, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios. ¿Qué es lo que usa el Espíritu Santo para hacer esa obra? La palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 17. Dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué usa el Espíritu? ¿Cuál es su arma del Espíritu Santo para traer esa convicción al corazón? La palabra de Dios. Por eso es tan importante que tú y yo estemos en la palabra, porque a través de la palabra el Espíritu sigue, ya somos salvos en Cristo, pero seguimos siendo transformados a la imagen de Cristo. ¿Y qué usa el Espíritu Santo? La palabra de Dios. Por eso es tan importante permanecer en la palabra, en la palabra, en la palabra. Porque es el Espíritu Santo lo que usa para hacerlo. Pero no solamente eso, por eso es tan importante que tú y yo compartemos el Evangelio a las que no conocen a Cristo. Para que esa palabra que nosotros llevamos de Dios, el Espíritu Santo la use para hacer lo mismo que hizo en tu vida y en mi vida. ¿Por qué la palabra entonces? Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que la salvación es por fe en Cristo. Antes de Cristo éramos unos incrédulos. La gente que no tiene a Cristo, por más que ella tenga fe, es un incrédulo. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Entonces,
Pero aquí Romanos, Pablo nos dice, así que la fe es por el oír. O sea que tiene que oír la persona la palabra de Dios para que pueda nacer esa fe, para que el Espíritu Santo use esa palabra para traer esa convicción y que esa persona pueda creer al Evangelio y el oír por la palabra de Dios. Entonces, yo sé que es bueno compartir nuestras experiencias con los demás. Es bueno decir nuestra opinión de vez en cuando en cosas, pero más que nada, si tú y yo vamos a compartir algo, hay que compartir lo que la palabra de Dios dice. Porque es la palabra la que tiene poder. Es la palabra de Dios. Dice el oír por la palabra de Dios. Que muchas veces se abre la palabra de Dios, se dice algo poquito de la palabra, pero lo demás ya es todo mi pensamiento o el pensamiento de que está aquí arriba nada más y se va a veces por otro lado. Entonces, la palabra de Dios es la que puede transformar el corazón. Por eso tenemos que concentrarnos en llevar la palabra del Señor. Por eso la importancia de leer y oír la palabra de Dios nosotros todos los días, porque esa la usa el Espíritu Santo para seguir obrando en nuestras vidas. La evidencia de que la palabra llegó con poder y el Espíritu Santo, como dice el versículo 5 aquí, en una persona, es la respuesta que se ve en la actitud que toma al oír el mensaje del Evangelio. Entonces, ¿quieres saber tú si una persona recibió ese mensaje y el Espíritu Santo obró en su vida? Tú lo vas a ver en su manera de vivir y en su manera de actuar. Por eso es que no basta solamente una confesión. Acepta a Cristo, dile que es tu Señor y Salvador y ya, todo. Sí tiene que hacer eso uno, pero realmente tiene que haber habido esa obra de regeneración en su corazón. Tiene que haber el Espíritu Santo convencido, ¿verdad? Redarguido su corazón de esta persona, que se haya dado cuenta verdaderamente que era un pecador y que había ofendido a Dios y se arrepiente y se entrega a Jesucristo. Y cuando algo pasa así, verdaderamente es inevitable, va a haber un cambio de vida, va a haber un cambio de actitud, porque esa persona se va a sentir culpable. El Espíritu Santo de alguna manera actúa como el abogado acusador. Sabemos que hay abogado defensor y abogado acusador. Y el Espíritu Santo actúa como abogado acusador, donde te muestra las pruebas de tu culpabilidad. Y te demuestra que eres culpable. Pero no nada más te demuestra que eres culpable, te demuestra tu necesidad de un Salvador. Y cuando Él logra poner esa convicción en el corazón, el resultado es una conversión, una transformación. Entonces, cuando pasa algo así, es imposible ocultarlo. En Hechos 2:37, esta voy a leer la de la Nueva Traducción Viviente. Hechos 2:37, podemos ver aquí el resultado cuando el Evangelio llega con poder en el Espíritu Santo al corazón de unas personas. Vemos aquí qué es el resultado y la respuesta. Dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Sí? Después de que el día de Pentecostés, Pedro se levanta, empieza a hablar la palabra. Obviamente no tenía el Nuevo Testamento, pero estaba agarrando citas del Antiguo Testamento y empieza a hablar la palabra y a demostrar que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Jesucristo era el Mesías, era el ungido. Y la palabra de Pedro no solamente iba con palabras solamente, sino iba con poder del Espíritu Santo, de tal manera que vemos la reacción de estos hombres aquí en este momento. Dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón. Entonces, cuando son palabras de hombres solamente pasan por un lado, pasan por otro, pero como estas iban palabras con el poder del Espíritu Santo, y se traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos de hacer? Esa es la actitud de una persona que ha sido tocada
por el Espíritu Santo transformada. Ahora se pone a la disposición de esa, ¿verdad?, convicción que ahora ha venido a ellos. Pedro les dijo, deben arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Pero vemos entonces cuando la palabra llega con poder del Espíritu Santo, ¿verdad?, el corazón se quebranta, el corazón se dispone a hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento en la persona y ese cambio de naturaleza. Entonces sabemos que el nacer de nuevo no se trata de algo religioso, no se trata algo de ciertas denominaciones. O sea, esto es algo que procede de Dios solamente y que es obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Ese cambio de naturaleza. ¿Por qué estamos tú y yo aquí en este domingo a esta hora cuando podíamos estar como muchos otros según haciendo, ¿verdad?, gozando su momento, su descanso en diferentes cosas? Que no estoy diciendo que todo tiene malo, simplemente que nosotros hemos escogido estar aquí. ¿Por qué? Porque ahora esa nueva naturaleza, ese nuevo nacimiento que ha pasado en nosotros por lo que el Espíritu Santo hizo cuando oímos el Evangelio, pues nos lleva a desear mejor estar aquí con Dios que en otro lugar. Porque ahora Dios nos satisface más que otras cosas. Ahora Dios es primero para nosotros más que otras cosas. Pero antes no. Antes, si me hubieran dicho vamos a la iglesia el domingo a la 1 y hay un partido de fútbol o hay una reunión o hay una salida, dicen, no, ¿cómo voy a ir yo a estar sentado nada más oyendo a alguien hablar? Pero ahora, como esa nueva naturaleza, esa transformación en nuestras vidas, pues obviamente sabemos que esto es lo mejor para nosotros y esto nos llena. Amén. Primera de Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús, del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Si vemos lo que hace el Espíritu. Dice, si ustedes en su casa leen más atrás, en el capítulo 6, muestra, ¿verdad?, que habla de que los idólatras, que los fornicarios, que los adúlteros, que los rateros, que los borrachos, que todos esos no van a heredar el reino de Dios. Pero dice, y esto erais algunos de ustedes, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, cuando la palabra, cuando el Evangelio llega con el poder del Espíritu Santo, transforma tu vida, hace la regeneración, naces de nuevo. Ahora dice que todo eso que antes nosotros practicábamos, de lo cual éramos culpables, ahora se ha hecho a un lado y ahora nosotros hemos sido, dice, lavados, hemos sido santificados y hemos sido justificados delante de Dios por el Espíritu de nuestro Dios. Y volvemos, por eso es que no es por elocuencia, no es por sabiduría, no es por palabras, por convencimiento de hombre, es por el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Dice, todavía estamos en el 5, en plena certidumbre. La palabra dice en plena certidumbre, quiere decir en plena convicción. Y esto nos muestra, Pablo llegó y predicó el Evangelio con esa convicción que hablábamos al principio, que decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Entonces él va de iglesia en iglesia, o sea, eran sinagogas en ese tiempo, de ciudad en ciudad, a pesar de sus sufrimientos, a pesar de lo que estaba pasando, que lo estaban persiguiendo, que lo estaban encarcelando, que lo estaban golpeando. Él llegaba a un lado, compartía el Evangelio con la convicción de que ese Evangelio tenía el poder para transformar las vidas. Él estaba seguro, no tenía ninguna duda. Y con esa convicción llegó y predicó el Evangelio aquí en la iglesia de Tesalónica.
Entonces, en plena certidumbre. Y también es necesario que tú y yo, cuando prediquemos el Evangelio, cuando compartimos las buenas nuevas de Jesucristo, que también lo hagamos de la misma manera, hermano. Que no dudemos, que no te dé vergüenza compartir esto, porque esto puede cambiar y transformar el corazón de la persona por muy mal que la veas. Este Evangelio da vida. Cambia la mente, el corazón. Pero si nosotros no estamos muy seguros y mostramos como que ni nosotros mismos estamos seguros de lo que hemos recibido, pues la gente a veces. Entonces nosotros tenemos que hablar con esa convicción como Pablo lo hizo aquí. Y como les digo, la obra es del Espíritu Santo, pero tú y yo tenemos que hablar con convicción. Si tú has nacido de nuevo, si has experimentado el poder de Dios transformador en tu vida, habla con convicción del Evangelio. Con certidumbre, como dice aquí. La última parte de ahí del 5 dice, como bien sabéis cómo fuimos entre vosotros. Y esto nos muestra la importancia de la sinceridad y honestidad a predicar el Evangelio. Hay mucha gente, y tú has de saber y oír, que predican el Evangelio por diferentes razones, con diferentes motivaciones. Pero Pablo aquí dice, nosotros les hemos hablado el Evangelio con sinceridad, con honestidad, lo estoy de alguna manera parafraseando. Dice, como bien sabéis cómo fuimos entre vosotros, cómo nos comportamos, la actitud que tomamos, no tomamos ventaja de ustedes, no hicimos esto para obtener un beneficio de ustedes, sino con sinceridad y con amor para que ustedes encontraran a Jesucristo, encontraran la vida, así como nosotros lo encontramos. En pocas palabras es lo que está diciendo. Primera de Tesalonicenses 2:10 dice, vosotros sois testigos y Dios también. ¿Sí? Eso es muy importante, porque el testimonio, muchas veces, no, Dios conoce mi corazón. Sí, es una verdad bien, ahora sí que una verdad bien verdadera. Dios conoce nuestro corazón, pero no nada más es importante que Dios conoce nuestro corazón. Nosotros tenemos que dar un testimonio a los demás. Tenemos que dar un testimonio, que la gente vea que verdaderamente el Evangelio que predicamos ha surgido efecto en nuestra vida. Y como digo, no estoy hablando de una perfección o que tú ya no te vas a equivocar. No, estoy hablando de una sinceridad, honestidad. Que lo hagamos verdaderamente en amor, sin ningún otro propósito, sino agradar a Dios y servir como un vaso para que la gente reciba lo que nosotros hemos recibido. Dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa y justa, irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Entonces muchos dicen, no importa cómo, que vean a Cristo, que no me vean a mí. O sea, no, nosotros tenemos que dar un ejemplo. Estamos representando a Cristo. Sí importa cómo hablas, sí importa cómo te portas, sí importa cómo vives, claro que importa. Dice 1 Tesalonicenses 3:7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis de imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. ¿Ven las palabras de Pablo? Se le está hablando de un comportamiento conforme la nueva naturaleza, conforme un hijo de Dios, que aunque no es perfecto, pero busca, ¿verdad?, representar y ser esa luz que ahora hemos encontrado en el Evangelio. Entonces vemos que es muy importante esto. Pasamos al versículo 6 y ya de aquí nos vamos a ir rápido, para que no piensen que me voy a tardar como en el 5. Y este versículo 6 habla de imitar. Vamos a leerlo. Versículo 6 dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros, del Señor, recibiendo
de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Pero quisiera concentrarme en esa palabra, imitadores, porque ese es, como le digo, la persona que ha escuchado el Evangelio y el Espíritu Santo obró en su vida y hubo una transformación, no va a quedar igual, no puede caminar igual, no puede vivir igual. Su deseo ahora va a ser imitar a Dios o imitar a las personas que están imitando a Dios. Y vemos el resultado de que el Evangelio llegó con poder a esta iglesia, a estos hermanos, llegó con el poder del Espíritu Santo, y el resultado es que dice, y vosotros viniste a ser imitadores. Y no solamente está diciendo Pablo, oh quisiste, porque muchas veces, oh yo quisiera hacer esto, oh yo quisiera y cómo me gustaría hacer esto. Pero se queda en puro quisiera. Dice, vosotros viniste a hacer, o sea que a practicarlo, a vivirlo, imitadores de nosotros y del Señor, porque obviamente Pablo estaba imitando a Jesucristo. Al imitar a Pablo estaban imitando a Jesucristo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Si imitar a Dios, imitar las cosas que debemos de hacer, no solamente es cuando todo va bien, sino aún en los momentos difíciles, de la prueba, de la enfermedad, de la necesidad, de cuando nos hacen enojar, de todas esas cosas que suceden. Tenemos que buscar imitar a Dios, y eso solamente en nuestra propia humanidad no podemos hacerlo. Eso viene por medio del poder del Espíritu Santo tomando control de nuestra vida. Por eso dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. El Espíritu tome control de nosotros, gobierne nuestra voluntad, gobierne nuestras decisiones, gobierne nuestras reacciones, todo eso. Solamente dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. ¿Quién se goza en la tribulación y en los problemas? ¿Quién? Por sí mismo nadie. Solamente es una obra de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, el resultado del Evangelio, como le digo, con poder del Espíritu Santo en una persona, producirá un cambio de vida y de prioridades. Antes, ellos, tal vez su prioridad estaba en muchas otras cosas, así como la de nosotros. Pero ahora su prioridad era querer imitar las cosas de Dios. Y por eso empezaron a imitar el ejemplo que Pablo les estaba dando. Vemos que se convirtieron en imitadores. Era una prioridad para ellos. 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿No han oído ustedes la frase, no me veas a mí o no me sigas a mí? Sigue a Cristo. O sea, tiene poca verdad, pero se ha utilizado de una manera para tratar de excusar nuestra manera de vivir y nuestras acciones. Ciertamente nuestra fe tiene que estar solamente en Cristo Jesús, no en el hombre. Pero nosotros como cristianos, si verdaderamente tenemos a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo vive en nosotros, sí tenemos una responsabilidad y debemos de ser ejemplo a todos los demás hermanos, especialmente a los que van comenzando, como Pablo estaba haciendo para ellos recién convertidos. Pablo no tuvo miedo de decir, ser imitadores de mí. Y no era que Pablo se estaba enorgulleciendo o poniéndose más arriba de Cristo, no, porque en otro pasaje dice, así como yo de Cristo, sino que él no tuvo miedo a decir, ¿verdad? Síganme a mí porque yo estoy siguiendo a Cristo, y él quería ser un ejemplo. Pero nosotros muchas veces no queremos esa responsabilidad. Y la verdad, deberíamos como hijos de Dios buscar ser ese ejemplo a los demás. Porque esto es lo que agrada a Dios, porque es lo que debe estar en nuestro corazón. Dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sí importa nuestra manera de vivir
sí importa, como decía hace rato, cómo actuamos, cómo hablamos. Todo eso importa. Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. ¿Sí? Muchas veces, desafortunadamente, en las iglesias se ponen los ojos en las personas que desafortunadamente no están caminando conforme Dios quiere. Y se desaniman otros porque ven, pero aquí dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se comportan, según el ejemplo que tenéis de nosotros. O sea, Pablo fue el ejemplo para ellos, lo estaban imitando. Entonces, pero también dice que no nada más a él, a todos los hermanos que van por ese rumbo y que de la misma manera que se conducen ellos, se conducían, que también, ¿verdad?, tomaran el ejemplo de ellos. Y es lo que tenemos que hacer. Tú y yo, obviamente nuestra fe en Cristo solamente. Pero si vas a seguir el ejemplo de alguien, no busques el ejemplo de alguien que no te va a ayudar a que tu vida sea edificada. Pon tus ojos en aquel que está caminando en Cristo, que lo ves ahí trabajando en la obra de Dios, que lo ves orando, que lo ves esforzando, que lo ves hablando en las almas, que te va a ayudar y te está ayudando a crecer espiritualmente. No pongas tu mirada en alguien que no te va a ayudar, sino mejor, no te estoy diciendo que te pongas a criticar, ora por esa persona para que también busque lo mismo. Entonces, Pablo aquí da esa recomendación, hermanos, ser imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El versículo 7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, de Acaya, que han creído. ¿Sí? Ahora vemos, este debe ser el proceso de un creyente. Viene a Cristo, su vida es transformada, empieza a imitar a los que ya tienen tiempo, y después de empezar a imitar y crecer espiritualmente, ahora Él viene a ser un ejemplo a los demás que van comenzando. Ese debería ser el proceso sano de la iglesia, pero a veces no sucede así. Dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Eso sucede. Cuando tú imitas a Cristo, cuando tú imitas a alguien que sirve a Dios, como resultado tú también vas a ser ejemplo para otros que van a ir, ¿verdad?, creyendo en Cristo. Al imitar a Pablo y a los que estaban con él predicando el evangelio, vinieron ellos ahora a ser ejemplo a otros nuevos creyentes. Ahora somos llamados a ser ejemplo, o sea, todos. No importa que no estés aquí arriba predicando o cantando. Todos, si tú tienes a Cristo, eres llamado a ser un ejemplo. Primera de Tesalonicenses 1:8, en el versículo 8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar en nada. Y si ponen atención en la primera parte, dice, porque partiendo de vosotros, no solo a ellos habían recibido el mensaje del evangelio, sus vidas habían sido transformadas, empezaron a practicar las cosas que agradaban a Dios, estaban siendo ejemplo por su manera de vivir. Ahora ellos se convierten en embajadores del evangelio para que otras personas encuentren la salvación que ellos habían encontrado. Y les digo, ese es el proceso de la iglesia que está en Cristo. Por eso comienza Pablo esta carta diciendo a los que están en Tesalónica, a los que están en Dios y en Cristo, a la iglesia que está. Entonces, esto de alguna manera nos enseña el modelo de Dios para la iglesia, especialmente en estos tiempos que está tan revuelto toda la cosa y todos se dicen ser la iglesia. Pero esta carta a la iglesia tesalónica nos enseña la iglesia modelo, la iglesia, los frutos, las cualidades, las cosas que debe de tener una iglesia que verdaderamente está en Cristo Jesús.
Entonces ellos vinieron a ser ejemplo y vemos que ahora ya ellos empiezan a compartir la palabra. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido. ¿Sí? Debería de ser así, que el cambio, que nuestra fe en Dios se empiece a notar, que los demás se den cuenta. Eso es lo que Dios quiere al transformar nuestra vida. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Le dijo que Él lo había sacado con un propósito. Él quería que fuera ejemplo a las demás naciones. Y es lo que quiere hacer con nosotros también. El versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Si tú quieres saber qué es un verdadero arrepentimiento, la Biblia dice que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento no hay salvación. No hay nuevo nacimiento. Si tú quieres saber cómo se ve un arrepentimiento verdadero, aquí lo estás viendo en este versículo. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Está hablando de cómo cambiaron su vida. Sabemos que en ese tiempo esas ciudades eran ciudades que tenían mucha idolatría, tenían un Dios para cada cosa. Y ellos participaban, creían en todo esto. Pero cuando llegó el Evangelio con poder del Espíritu Santo, su mente fue transformada, su corazón fue transformado. ¿Y qué demostró eso también? Que había ahí un verdadero arrepentimiento. ¿Y cómo se mostró eso? Que dejaron su vieja manera de vivir. Ya no creyeron en esos ídolos, ya no adoraron esos ídolos, ya no ofrendaron a esos ídolos. Dice, ¿y cómo os convertiste de los ídolos a Dios? O sea, de la manera que pensabas, de la manera que creías antes. Te has apartado de eso y ahora has venido a servir al único Dios verdadero, al Dios vivo y verdadero. Esa es la prueba de un verdadero arrepentimiento. Que dejas tus creencias antiguas y pones toda tu fe en el único Dios verdadero. Que cambias tu dirección. Ibas hacia allá, que es el sur para allá, y vas para el norte. Ya estoy norteado yo. Entonces, eso es el arrepentimiento, cambiar de rumbo, cambiar de dirección, hermanos. Apartarse de todo aquello que ocupaba el lugar de Dios. Y eso, hermanos, cuando hablamos de idolatría, nos imaginamos una estatua de barro o cosas así. Ídolo puede ser cualquier cosa, hermano. Todo aquello que ocupe el lugar de Dios es un ídolo. Puede ser dinero, puede ser posesiones, puede ser trabajo, puede ser todo lo que ocupe el lugar de Dios. Entonces, es importante porque muchas veces, como le digo, cuando hablamos, es idolatría, yo no tengo un santo ahí no. Todo lo que ocupe el lugar de Dios es un ídolo, porque Dios tiene que ser ahora el primer lugar para nuestras vidas. Entonces, aquí vemos lo que es un verdadero arrepentimiento. El versículo 10, ya para terminar, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Aquí está la prioridad de Dios. ¿Quieres saber cuál es la prioridad de Dios para ti y para mí? ¿Por qué Dios proveyó la salvación? ¿Por qué Dios decidió por medio del Evangelio traer buenas nuevas para salvarnos y librarnos? Para esto, para librarnos de la ira venidera. Para librarnos de la ira venidera. Hebreos 9:27 dice,
y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, lo que hablábamos al principio. Todos vamos a morir. Está establecido que suceda de esa manera. Y después de esto vamos a enfrentar un juicio. El propósito principal de Dios para el creyente no es que vivamos en esta vida eternamente feliz, sin problemas, sin enfermedades, sin necesidades. No. El propósito principal de Dios. Ahora, parte de la bendición de tener a Cristo, ¿verdad?, viene acompañada, es la salvación con estas cosas también que nos bendice Dios, ¿verdad? Pero su prioridad de Dios es librarnos de la ira venidera. Porque viene un día en el cual, ¿verdad?, vamos a estar en la presencia de Dios y es solamente el sacrificio de Jesucristo que va a poder, ¿verdad?, hacer la diferencia. En qué lugar vamos a estar o pasar la eternidad cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, verdaderamente esto nos muestra, ¿verdad?, como iglesia, lo que nosotros tenemos que estar pendiente, hermano. Entonces, una es que el evangelio de Dios es el poder de Dios para salvar al hombre. Otra, que no se trata de palabras solamente, sino este mensaje, para que vaya y surja efecto, tiene que ser llevado por el Espíritu Santo, para que pueda transformar el corazón, ¿verdad? Y el resultado de una verdadera transformación lo vemos como un corazón ahora deseando obedecer a Dios, deseando ser un ejemplo para los hermanos y para los que no tienen a Cristo también, deseando compartir las buenas nuevas, porque ahora nosotros sabemos lo que muchas personas no saben ni entienden, ¿verdad? Que el que no tiene a Cristo está muerto. Y que la Biblia dice que el que muere en sus pecados pasará la eternidad en el infierno. Entonces, vamos a ponernos de pie en esta tarde. Y como les digo, es la palabra de Dios la que puede transformar el corazón. Es la espada que el Espíritu Santo usa para hablarnos, para convencernos. Entonces, tal vez tú y yo digas, bueno, yo ya soy salvo, yo ya acepté a Jesucristo, yo ya recibí el Evangelio. Ahora, hay otras áreas de nuestra vida que podemos a veces ser confrontados también por el Espíritu. Entonces, yo te pido en esta tarde que cierres tus ojos. Dice la palabra que el que tenga oídos para oír, oiga. Entonces, el propósito de venir aquí a oír su palabra es para que Dios nos hable, para que Dios nos vaya guiando, mostrando, limpiando y haciendo todo lo que Él necesita hacer en nuestras vidas. Entonces, si tú en esta mañana, en esta tarde, perdón, de alguna manera la palabra de Dios te habló, no endurezcas tu corazón, sino, Señor, dile gracias por tu palabra, gracias por tu amor, porque si tú me dices esto, si tú me llamas la atención en algo, si tú me traes convicción en una área de mi vida que necesito cambiar, es porque me amas, es porque soy tu hijo, es porque tú quieres que yo haga tu voluntad, que cumpla tu propósito. Entonces, en esta tarde yo te quiero pedir que abras tu corazón al Señor, que seamos sinceros en nuestra necesidad,
Que no seamos como dice ahí en Santiago, ¿verdad? Que aquellos que nos vemos en el espejo y nos retiramos y nos olvidamos de cómo nos vemos, sino que pongamos atención a su palabra y le pidamos a Dios que nos ayude a ser hacedores de ella y que esa palabra transforme nuestra vida y nuestro corazón. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Agradecemos tu infinito amor, agradecemos tu infinita misericordia, agradecemos tu presencia en este lugar, Señor, donde nos hemos reunido para adorar tu nombre y para meditar en tu palabra, Señor. Te pido en esta tarde, Dios, que tú que conoces el corazón de cada uno de nosotros, Señor, que sabes nuestras necesidades, nuestras debilidades, que sabes, Señor, nuestras luchas, que sabes nuestras faltas, que en esta hora, por medio de tu Espíritu Santo, Dios mío, traigas esa convicción en nuestros corazones y de alguna manera nos humillemos delante de ti, Señor. Que te entreguemos todo aquello en lo cual tal vez te estamos fallando, en aquello que hemos dejado de hacer. Tu palabra dice que no solamente pecado es ir a hacer algo malo que te ofende, pecado es aún no hacer lo bueno, Señor. Saber lo bueno y no hacerlo, eso es pecado también. Cuando no estamos haciendo tu voluntad, cuando no estamos proclamando tu evangelio, cuando no estamos siendo ese ejemplo, Señor, cuando no estamos imitándote, Padre, también eso es pecado, Señor. Porque dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado. Perdónanos, Señor, de todo esto que te hemos ofendido y te pedimos que nos ayudes a hacer lo que quieres que seamos, lo que nos dice tu palabra, Señor. Y que tu nombre sea glorificado a través de nuestras vidas, que tu nombre sea exaltado a través de nuestras vidas y que podamos ser ese ejemplo, Señor. Podamos ser esos embajadores que compartan el evangelio para que tú toques los corazones de aquellos que se encuentran como un día nosotros estábamos perdidos, Señor, sin esperanza. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos también, Señor, que no te olvides, mi Dios, de nuestros familiares, Señor, que no te tienen a ti todavía. Pedimos por sus corazones, pedimos que nos permita, Señor, seguir compartiéndoles tu palabra. Señor, y que la unción de tu Espíritu Santo sea sobre nuestras vidas para poder compartirles tu palabra, tu evangelio, Señor, con la unción de tu Espíritu Santo. Y tu evangelio entre a sus corazones, Señor, y haga la obra de salvación en ellos, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que rompas toda cadena de pecado, de incredulidad, Señor. Y todo aquello que ha, Señor, impedido que ellos, Señor, vengan a ti. Te pido en el nombre de Jesús que hagas esa obra de misericordia y tu salvación llegue a sus vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Así, hermanos, pues tenemos la Santa Cena. Si alguien gusta participar de ella, ahí la tenemos. Entonces le invitamos y sigamos, hermanos, adelante. Siga invitando a vecinos, compañeros de trabajo, familiares, y sigamos predicando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.
por mí. Tomaste mi lugar al morir. Lavas mi culpa y dolor dentro del mar de tu gran amor. Me rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación, un romance eterno. Amor, furioso huracán que destruyó mi culpa y maldad. Me rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo yo soy quien soy, en tu amor por siempre me aferraré, en tu salvación, amor sin comparación, un romance eterno. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Me rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo yo soy quien soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación, un romance eterno. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. A ti Jesús.